Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con el spoiler para la serie de Rollercoaster. Al parecer es lo que se suponía que debería ser. Es lo único que tienen en mente. ¿Y qué más te preocupa? Me dejaron. ¿Te dejaron? Repitió Lan. Sabía que ella se había divorciado de él para volver con la antigua dueña de su corazón. Pero, ¿por qué decía ahora que la habían dejado? Sí, me dejaron. ¿Te refieres a Pure? Ese nombre aún tenía un significado para él que había hecho que su corazón se sintiera lastimado. Desde la noche en la cual hablaron y solucionaron todos los problemas, él no volvió a ver a la talentosa artista. No podía soportarlo. No se acercó a la joven en absoluto. Sabía que no podía contener sus lágrimas al ver a su antigua novia. Así que huyó para sanar su cicatriz, pensando que era mejor seguir sufriendo. Y como había terminado todo contacto con esa joven, no tenía ni idea de cómo iba la vida amorosa de esa mujer. No tenía ni idea si era feliz. Aunque la quería, no le quedaban fuerzas para seguir prestándole cariño, porque ella misma estaba muy herida. Llegué demasiado tarde. Así que es mi culpa por no terminar las cosas a tiempo. Ya se sentía culpable, pero ahora se sentía mucho más. Arruinó la vida de él. Pero esa pequeña mujer no era de las que culpaban a los demás. Con gusto se buscaba la culpa ella misma. No te sientas culpable, es algo que tengo que aceptar. Pareces estar en paz con ello. ¿Qué más puedo hacer? ¿Y qué hay de tus planes de renunciar? Pronto lo haré. ¿Tus padres no intentarán impedírtelo? Probablemente no les importe. Creen que una hija como yo fracasaría y volvería arrastrándome de todas formas. Sabía cómo pensaban sus padres, incluso si renunciaba no les preocuparía tanto. Además estaban seguros de que su hija tonta volvería arrastrándose, suplicando perdón. ¿Y cuál es tu plan después de eso? Encontraré otro trabajo, aunque no me paguen tanto como ser directora ejecutiva de la empresa de mi padre. Eso no me importa. ¿Necesitas mi ayuda? ¿Tengo que casarme contigo otra vez? Ni hablar. Estar casada contigo fue como vivir con una roca. Pero el negocio en Pattaya está empezando a sentarse. Quizás Locke tenga que volver para ayudarme. ¿Quieres decir que quieres que me haga cargo de allí? Locke se fue a Pattaya para encargarse del negocio allí durante tanto tiempo que él casi olvidó que estaba por allá. Si estás interesada, puedes hacerlo. ¿Ya has hablado de esto con Locke? Estaría bien si apareciera de vez en cuando para hablar. Yo tampoco la he visto mucho tiempo. Desde que regresó a Pattaya he estado callada. Cuando la chica alta volvió a su trabajo en Pattaya se quedó allí hasta que planeaba visitar Bangkok. Y luego les contactaba de nuevo. Era su comportamiento habitual, con el que todos estaban familiarizados. ¿Y por qué no vas a visitarla? Tómate un descanso. La casa de Locke tiene mucho espacio para que te quedes. Pregunta si hay alguien más con ella. ¿Tu hermana tiene novia? Él nunca había visto a Locke con nadie. Cuando escuchó que debía preguntar si había alguien con la joven, su curiosidad se hizo evidente. No lo sé, pero la he visto con la cara de que le rompieron el corazón. Debe ser algo de amor adolescente. Está bien, le voy a preguntar. Tómate un descanso después de renunciar. Piensa lo que quieres hacer a continuación. Si decides ayudarme, me encantaría contar con alguien tan capaz como tú. Habla primero con tu hermana Lan. Quizás quiera quedarse en Pattaya. Acordamos desde el principio, y si todo se soluciona, alguien más puede tomar relevo. Locke tendrá que volver para ayudarme, pero volveré a hablar con ella. Lan prometió hablar con su hermana menor, pero creía que a Locke no le importaría esa decisión. Sobre todo si quien asumiera el cargo era él. Su querida hermana estaba encantada de que su querida mujer mayor se hiciera cargo de su trabajo. Está bien, gracias. De nada.